Buenas noches con todos, nuevamente bienvenidos a este nuestro conversatorio denominado Gelatox. A continuación, el señor Fernando Meiter, nuestro socio director en Argentina, para presentar al expositor del día de hoy. Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para que hagamos de esta una reunión más fluida. Muchas gracias. Señor Fernando, tiene la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy es viernes 18 de septiembre del 2020. Son exactamente las 19 horas en Argentina, 17 horas en México. Perdón, tercer ciclo de Gelatox, sexta presentación de este tercer ciclo. Y hoy vamos a tener un invitado especial de un país que es muy, muy especial como lo es México. Hoy vamos a presentar a Emilio Granja. Emilio es asesor financiero independiente, tiene una amplia experiencia en el sector bancario, tiene una carrera de más de 20 años en la banca corporativa y de inversión de Citi en México. Como experiencia en su carrera dirigió distintas áreas, incluyendo el sector público, el sector energético, el sector químico y el sector financiero, donde manejó la relación integral con clientes de cada sector con el banco. Como Managing Director y Senior Creditor Officer, lideró los equipos de relación de producto en la organización de múltiples transacciones de financiamiento corporativo, incluyendo el financiamiento de proyectos como el financiamiento y salida a mercado de ductos, plantas y centrales hidroeléctricas. Tiene un profundo conocimiento del mercado y lo mejor de todo es que lo sabe explicar muy bien. Así que a partir de este momento, Emilio, yo me muteo y te dejo a vos los micrófonos para que nos cuentes un poquitito lo que nos tenés para decir. Adelante, por Muchísimas favor. gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos y que se unan a una conferencia en viernes en la tarde. No debe de ser fácil, pero pues vamos a platicar hoy un poquito sobre lo que está pasando en México y vamos a darle un poquito de enfoque a los temas de la industria. Sobre todo, me han pedido que platique un poco sobre los efectos que tiene el COVID o los efectos que va a tener el COVID en la economía y en la industria una vez que esto pase, ¿no? Entonces, México pues, realmente está metido en la proverbial tormenta perfecta, ¿no? Hay tres crisis que confluyen al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, pues tenemos una crisis de seguridad muy, muy aguda. Por otro lado, también, pues la crisis sanitaria. Y esto pues, va de la mano también con una crisis económica que como se ven las cosas, no tiene precedentes en la historia del país, ¿no? Esta nueva administración de corte socialista ha dado unos tremendas señales al mercado y a los ciudadanos que vivimos en ella, que han sido pues, muy, muy negativas y el mercado las ha tomado pues, de manera muy, muy negativa, como por ejemplo, desde un principio, cuando se anunció la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto, que ya era un proyecto que llevaba muchísimos años y estaba en su etapa de construcción, llevaría un 30%, 35% de avance en su obra y fue cancelada. Ese fue uno de los primeros mensajes que mandó el nuevo gobierno y cancelada a partir pues, de una consulta popular más chafa que nada, ¿no? Entonces, ese fue el primer gran campanazo que dieron. Pero de ahí en fuera, pues todas las mañanas es una letanía porque el presidente habla todos los días, es una letanía de mensajes en contra de las empresas, de los empresarios, de los periodistas, contra la libertad de expresión. Ha sido una polarización constante con un discurso maniqueo
en donde a todos nos divide entre los que están con la cuarta transformación que le llaman ellos y los que no. Entonces, ha sido un mensaje tras otro. Por el lado de la seguridad, lo mismo. Ellos empezó el presidente con su política de abrazos y no balazos, y tan pronto entró la administración, se cayeron los decomisos de droga, ha sido mucho más benevolente, digamos, con el crimen en general, cosa que no solo no ayudó a desahogar los problemas de seguridad, sino que los exacerbó de manera brutal. Tan es así que han dado reversa a muchas de las formas en las que estaban ellos atendiendo el problema. Y pues, digo, los números son fríos, los datos ahí están. Lleva, para los 18 meses de gobierno que lleva, hay más crímenes dolosos, de asesinatos y tal, que en los últimos 2 sexenios al mismo tiempo, ¿no? En fin, que se han juntado muchas cosas. La economía mexicana ya tenía más de 7 trimestres desacelerándose y decreciendo. El año 2019 fue un año con una contracción económica de 0.1%. Y este año, pues, llegó la pandemia y ese 0.1% pues, se volvió una cosa muchísimo peor. También se juntaron factores externos, ¿no? En el mercado de energía, pues los precios del crudo ya venían presionados como recordarán, con las disputas comerciales entre Rusia y los países de la OPEP, y todo este cuento que derivó en el acuerdo de la OPEP para bajar la producción y mejorar los precios de crudo, cosa que después, con el shock de demanda que hubo gracias al COVID, pues no sirvió de mucho porque los precios se fueron al suelo. Regresando un poquito a los temas del COVID, México, digamos, la segunda crisis que mencionaba yo, la crisis sanitaria, ocupamos el 7º lugar en casos reconocidos oficiales de COVID en el mundo, con 680,000, casi 681,000 casos. Y el 4º lugar en número de fallecidos reconocidos oficiales, con 72,000 casos reconocidos casi, ¿no? ¿Por qué digo casos reconocidos oficiales? Porque son gente es gente que se ha muerto en hospitales de COVID. Sabemos que hay mucha gente que se ha muerto de COVID en sus casas, que no llegan a los hospitales, y en un momento dado, muy al principio de la pandemia, muchas de las causas de muerte estaban siendo registradas como neumonías atípicas. El caso es que hubo gente más inteligente que hizo el análisis a partir de las actas de defunción y se dieron cuenta que las defunciones entre marzo y hacia adelante, comparando el 2020 con el 2019 y el 2018, pues hay un incremento sustancial, ¿no? De fallecimientos que ronda por ahí de 120,000 o 100 a junio, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el número de muertos en junio, que era menor que estos 78,000, pues básicamente se duplicaba, ¿no? En el número de muertos, según las estadísticas, utilizando las actas de defunción como base, ¿no? Entonces, la política pues, ha fallado brutalmente, cómo se ha manejado, cómo se ha gestionado la crisis, lo cual nos ha llevado a estar en estos lugares, ¿no?
Se utiliza el gobierno fue muy reacio o ha sido muy reacio a utilizar las pruebas de diagnóstico como en otros países en donde se han aplicado muchísimas pruebas. Aquí no, aquí para aplicarte una prueba prácticamente tienes que llegar enfermo al hospital, ¿no? Entonces, no hay forma de controlar la pandemia de esa manera y a través del método Centinela, pues yo creo que está más que demostrado que no funciona. Y luego, por otra parte, tenemos al presidente que se niega a usar mascarilla y eso pues es terrible porque finalmente manda mensajes encontrados. El vocero, digamos, el zar de la pandemia, que es el subsecretario de Salud, también todos los días habla y todos los días manda mensajes encontrados y inconsistentes y está completamente politizado. Es el tipo más servil que nos podamos imaginar. Hay un sistema de semáforos sanitario, que también ha generado muchísimo conflicto entre la federación y los estados. Hoy la mayoría de los estados estamos en un nivel naranja, pero pues sin que haya habido un receso en el número de contagios y en el número de fallecidos. A pesar de eso, pues han ido aplicando poco a poco la reapertura en diferentes sectores, ¿no? Entonces, hoy estamos prácticamente abiertos, ¿no? Comercios, restaurantes y tal, están abiertos con restricciones. Sin embargo, pues, digamos, no necesariamente va de la mano con una lógica desde el punto de vista del manejo de la pandemia. Entonces, pues ya como sabemos todos, el tema de la cuarentena nos ha generado pues un choque en la demanda, ¿no? Se contrajo la demanda brutalmente. Y también pues las cadenas de valor en la oferta y tal. Y ese golpe ha sido espectacular en la economía mexicana, ¿no? Estamos esperando una caída del PIB en el segundo trimestre de 2020 bueno, más bien ya pasó. La caída fue como del 20% trimestral y se espera que la caída para todo el año sea de alrededor de 10%. Hay algunos analistas que esperan un poco más, otros un poco menos, pero al final del día esto no lo hemos visto nunca, ¿no? Se estima que se pierdan alrededor de 500,000 empresas y más o menos 1,5 millones de empleos formales y no formales a causa del COVID y de la inacción del gobierno. El gobierno, el Estado tiene, digamos, 3 formas de apoyar a la economía. Es como un tripié esto, es un banco 3 patas. Por un lado, tenemos una pata monetaria que el Banco de México ha hecho lo posible porque exista liquidez en el mercado y que los bancos tengan la liquidez necesaria para prestar. La pata regulatoria, en donde los reguladores bancarios han relajado los requisitos y la regulación para el registro de carteras vencidas y carteras morosas, tal que los bancos pudieran refinanciar créditos con sus clientes, darles plazo, en fin, a fin de ayudarles a sortear la crisis. Esa pieza empieza a terminarse a partir de este mes, del mes de septiembre. Entonces estamos esperando ver que los casos de cartera vencida empiecen a crecer de manera importante hacia adelante. Y la tercera pata es apoyo fiscal, ¿no? Apoyo fiscal puede ir desde dinero en efectivo directo a las empresas y a las personas, apoyo en directo, hasta condonación de impuestos o recalendarización de pago de impuestos, algún tipo de
apoyo fiscal. Ese ha sido mínimo, ha habido algunos apoyos directos pues nada más a la población más pobre, a la clientela política, pero ha sido mínimo, el apoyo fiscal es el más pequeño comparativamente con otros países, ¿no? Entonces, la gestión de la pandemia, al final del día, pues fatal. El sector de energía ha sido uno de los principales motores de la economía mexicana por su aportación a las finanzas del Estado, sobre todo, ¿no? Pemex llegó a contribuir algo así como el 40% de los ingresos fiscales de México, ¿no? Y hoy se ha vuelto pues, más una carga. El gobierno federal ha tenido que transferir dinero, presupuesto a Pemex para ayudar a alivianar la situación de petróleos mexicanos que está tremendamente apretada, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué hace el gobierno con el dinero que sí tiene? Pues lo malgasta, ¿no? Nos vamos a la infraestructura para el gobierno federal hoy día quiere decir 3 obras nada más, que son la nueva refinería, que cualquiera se preguntaría ¿para qué queremos una nueva refinería? Nadie lo sabe, pero se está gastando un dineral en eso. El Tren Maya, que va a ser otro elefante blanco, quién sabe si se termine. Y el tercero es el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, con el que pretenden sustituir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue cancelado a principios del sexenio. Entonces, y luego, por otro lado, tenemos que pues la producción, o sea, el desempeño operativo de Pemex, pues ha seguido bajando de manera alarmante, ¿no? La producción petrolera, si bien se mantuvo más o menos en los primeros 6 meses del año, a julio de este año ya había roto el piso de 1.600.000 barriles diarios, se rompió el piso hacia abajo. Entonces ya estamos viendo niveles de producción de hace 40 años. Ahora, esto es pues, gracias a muchos factores diferentes, ¿no? Hay algunos muy añejos y hay otros que son recientes y de esta administración. Pero pues uno de los añejos es la sobreexplotación de los campos supergigantes que tenía México, Cantarell, que llegó a producir más de 2 millones de barriles y hoy, desgraciadamente, produce una fracción de lo que producía. Los principales campos de Pemex, Cumalupzap, Cantarell, han visto acelerarse su declinación natural de manera muy acelerada, de manera muy drástica, ¿no? La falta de proyectos de inversión en proyectos de exploración y producción, sobre todo exploración, pues ha provocado que las reservas del país se caigan y vayan a la baja, ¿no? En esta administración, pues se propusieron pues, regresar a una producción de 2,5 millones de barriles diarios, y para eso se propusieron como meta hacer 20 nuevos desarrollos, que porque se habían hecho muy poquitos desarrollos en las últimas administraciones y que ellos iban a meter 20 nuevos desarrollos. El problema Emilio, es que, dígame. te hago una pregunta. Con respecto a todos estos desarrollos que vos nos estás contando y que son más que interesantes, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay infraestructura como para después poder evacuar esos desarrollos? Pues esa es parte de la, digamos, es parte de la inversión que se tiene que hacer. Y lo que iba yo a comentar ahora mismo es que de esos 20 desarrollos solo se han incorporado 6 y que ellos esperan que para finales del año se puedan incorporar como 90,000 barriles diarios de producción adicional nueva, que realmente no mueve la aguja. Eso no resuelve el problema, ¿no? Vaya,
El problema se resuelve, a ver, de nuevo, el problema de la inversión se ha afectado, y no es un tema nuevo, se ha afectado por el efecto doble, ¿no? De los precios y de la misma caída de la producción, ¿no? Entonces, y por otro lado también, y vemos que hacia adelante el tema tampoco se va a resolver, porque el propio BP en su Energy Outlook 2020, que me imagino que habrán leído todos, pues la demanda por crudo, pues va para abajo en todos sus escenarios en los próximos 30 años, ¿no? Entonces, vaya, no es algo fácil, no es algo que se vaya a resolver de manera sencilla anytime soon, ¿no? Yo creo que se van a tener que hacer chiquitos, no sé qué van a tener que hacer con eso, ¿no? Y te Pero, voy preguntando porque nos estamos quedando con poquito tiempo. Con con el tema de gas natural, ¿cómo andamos? a ver, creo que hay una lámina por ahí. Bueno, el tema del gas natural, ok. Si podemos cambiar la página, por favor. Bueno, aquí está la demanda de combustibles, que como verán, pues sí tuvo una caída con el efecto del COVID, pero pues viene una ligera recuperación. La siguiente, por favor. Y en tema de gas natural, pues más o menos lo mismo, ¿no? Empezó a sobrar gas porque la Comisión Federal de Electricidad empieza a utilizar menos gas a partir de dos cosas, a partir de que también parte de su nueva estrategia es utilizar combustóleo y carbón, y darle salida al combustóleo que produce Pemex, que es completamente aberrante. El gobierno le ha pegado mucho a las energías limpias, le ha pegado mucho a todo esto, ¿no? Entonces, ahí surge un tema interesante porque si bien el gobierno ya compró ese gas, hay un plan junto con Sempra está construyendo una planta de licuefacción en Sinaloa, es desfogar y poder tener una plataforma de exportación hacia Asia de gas natural licuado a partir de gas que se importa, ¿no? O sea, la matriz energética, ¿cuánto gas produce México y cuánto gas importa? Ay, pues mira, tengo Más o menos. el dato de, aquí está más o menos, la importación de gas natural debe de andar por ahí de 5 BCFs diarios, más o menos. Y la producción ha de andar como en 3 BCFs diarios. Porque son como 2.5 de Pemex más otros 300 millones de pies cúbicos del sector privado, ¿no? Más o menos. Bueno, ya no me acuerdo en qué me quedé. Estás en la lámina 7, demanda gas natural. Ok. Bueno, yo a lo que quería llegar es a que, bueno, para México el sector energético es tremendamente importante, es tremendamente importante para su economía. Pemex no tiene dinero para desarrollar y para hacer todo lo que tiene que hacer. La Comisión Federal de Electricidad tampoco tiene dinero ni capacidad para hacer todo lo que se tiene que hacer. Y entonces, esto lo entendieron los gobiernos anteriores y decidieron abrir el sector a la iniciativa privada a través de la reforma energética. Entonces, se abre la posibilidad de que entren socios estratégicos con tecnología y con dinero a apoyar a Pemex en proyectos que verdaderamente van a agregar valor y que sí van a mover la aguja, ¿no?
Y lo mismo con Comisión Federal de Electricidad, los productores independientes de energía eléctrica, o los, que sobre todo en la parte de energías renovables es muy fuerte esto. Bueno, aquí, pues la verdad es que el gobierno ha sido perfectamente hostil contra estos productores, y lo hemos visto en muchos ámbitos, inclusive en los contratos de transporte de gas natural hacia las plantas ¿cómo se llama? Las plantas de ciclo combinado, ¿no? Entonces, los gobiernos entendieron que había que abrir, entendieron que había que mantener la rectoría sobre el sector, y con un buen agente regulador y regular bien esos mercados, y que lo que había que hacer era asegurarse de que hubiera suficiencia energética, es decir, que asegurarte que existe el abasto y que existen las condiciones de mercado eficiente para que en beneficio del consumidor, y que el consumidor pague por una energía de buena calidad el menor precio posible. Ese era el gran objetivo. El objetivo nuevo, el objetivo del presente gobierno, ellos hablan de una de soberanía energética. Y la soberanía energética no tiene nada que ver ni con calidad, y no tiene nada que ver con el consumidor y los precios que paga el consumidor. Tiene que ver con una autonomía energética en donde todas las actividades están en manos del Estado. Y entonces ellos lo que están tratando de hacer, y han sido pues más que claros en su forma de proceder, es tratar de tirar la reforma energética, tratar de meter esto va a tomar a lo mejor algo de tiempo, pero estoy casi seguro que van a intentar echar para atrás la reforma energética y cancelar todos los contratos y las inversiones de privados, sobre todo en la parte de hidrocarburos. Desgraciadamente, pues esa es un poco la realidad política que está viviendo el país, en donde pues la destrucción de valor ha sido terrible y seguramente va a ser peor. Pues con esto, si quieren, lo abrimos a preguntas. Bueno, perfecto. Emilio, la verdad que nos has dado un panorama que no es muy distinto a lo que nosotros estamos viendo en otros países de Latinoamérica y que fuimos desarrollando a través de estos Gelatox. Yo te voy a hacer algunas preguntas primero de las personas que están presentes, y después, bueno, algunas preguntas que me surgen de tu presentación. Con respecto a las tarifas, ¿cuál es el precio que hoy está pagando un industrial por 1.000.000 de BTU de gas? ¿Y cuánto está cobrando Pemex, por un lado? ¿Y cuánto es lo que se está pagando por importación de LNG? A ver, mira, déjame ver. Mira, ¿cuánto paga un industrial? Pues depende de dónde esté el industrial, ¿no? Porque pues el precio se forma en gran medida también por el transporte. Pero se está importando el gas a precio de Henry Hub, o por lo menos Henry Hub es la base, y en algunos sitios como Oaxaca se está subiendo el gas prácticamente regalado. Entonces, la formación de precio tiene más que ver con el tema del transporte. Y debe de andar en promedio alrededor de $1.90, $2 por millón de BTU más o menos. Ah, muy bien. Es la última estadística que vi recién. Bien. Y la siguiente pregunta, que esta ya es mía, ¿cómo es la relación de intercambio energético, si es que lo hay, con los Estados Unidos?
Es una pregunta bien interesante y bien compleja porque hay mucha. México exporta energía eléctrica a California, por ejemplo, Ujú. y importa gas, y importa gasolinas, importa otros combustibles. Entonces, sí, sí existe, pero la verdad no tengo datos a la mano para poderle... No, 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 está bien. Los datos quizás uno los puede buscar después, no hay ningún problema por eso, pero lo que te pregunto es que digamos que hay un intercambio de energía entre México y Estados Unidos, es decir, Seguro, sí, seguro, claro. Digo, el principal, digamos, el principal destino de las exportaciones de crudo de México es el Golfo de México, ujú, Estados Unidos. También se exporta al West Coast, pero lo principal es digamos, el 70% de las exportaciones de crudo van a la costa del Golfo, a Texas, a Houston. ujú, Y, perfecto. y se importa muchísimo por ducto, se importa Ujú, y petrolíferos por mar también, por barco, y se importa, y también se exporta, como decía hace un momento, energía eléctrica de manera importante, ¿no? A California. ujú. Emilio, te hago una pregunta porque hay algunos países que estamos empezando a ver los hidrocarburos no convencionales como una salida a, a, al- a un- a una baja en las reservas. ¿Cómo está el tema de los hidrocarburos no convencionales en México en este momento y cuál fue la experiencia que han tenido? Pues mira, sí hubo un empuje importante en la pasada administración, en la reforma energética, por, por los no convencionales, sobre todo aguas profundas y shale, ¿no? Sin embargo, la nueva administración, una de las primeras cosas que dijo el presidente es que no quería invertir en aguas profundas, que se le hacía un desperdicio de dinero que era muy caro y que no lo iba a hacer, y que mejor se concentraban en aguas someras, digamos, en crudo convencional en aguas someras. Y ahí están Ujú, los desarrollos que a lo mucho van a generar 100,000 barrilitos adicionales que no pintan para nada. Eh, ujú, y por otro lado, también dijo que no quería fracking, que el fracking no, y que tal y tal y tal. Pero por otro lado, de repente, pues suenan noticias por ahí en donde dicen, no, pues que siempre sí van a hacer fracking en no sé dónde, que siempre sí van a ir a, ¿cómo se llama?, explorar aguas profundas. Me refiero a Pemex, porque los otros ganadores de los bloques de aguas profundas están trabajando como Shell o como BP o como los chinos, ¿no? ujú. Entonces, digamos, eh, es algo que Pemex dejó de hacer, pero no quiere decir que los esté prohibiendo a nivel en general, ¿no? ¿Y qué Entonces, nivel de inversión? ¿Y qué nivel de inversión tienen las compañías que no son como Pemex que hoy están operando en México? mira, ellos, la reforma les obliga, la reforma energética, la ley les obliga a completar ciertas unidades de trabajo eh, Ujú, por contrato, ¿no? Y esas unidades de trabajo se las echan en la fase exploratoria. sí. Entonces, si su compromiso fue por a lo mejor un pozo, dos pozos, tres pozos exploratorios, pues ahí es a donde Ujú, tienen su compromiso. Ahora, eh, en cuanto tienes un descubrimiento importante o tienes alguna cosa así, entonces, pues ya ellos tienen que presentar un programa nuevo de inversión. Hasta ahorita entiendo que hay muchos, digo, hay de todo, hay campos que salieron pues malos y ya se acaban esos contratos.
y hay otros en donde se han presentado ya los planes de desarrollo para su aprobación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? ¿Y por cuánto son las adjudicaciones? Porque, por ejemplo, en Argentina son por 35 años. Nosotros no Ok. tenemos... Sí, más o menos igual. O sea, el plazo también se forma en diferentes partes, ¿no? Entonces, si tú tomas todos los plazos con sus extensiones, con las extensiones posibles que te puede dar la ley, puedes llegar también a 45, 50 años. Y tan corto como 4, ¿no? Ujú. En un momento dado ya te quieres salir del problema, pum, bueno, pues ahora, te puede salir muy, muy pronto. Pero sí, digamos que lo normal, sin extenderlo, sin tomar las opciones de extensión, estás hablando de 30 años. Ahora, Emilio, yo escuché toda tu presentación con muchísima atención. Eh, vi, vi los números que vos pusiste con muchísima atención también. Me parece que todos los que te estamos escuchando, y yo en particular, preguntamos, ¿es viable esta reforma energética a lo largo del tiempo? Porque me parece que hoy un inversor, sobre todo en época post-COVID, ¿no es cierto? Que tenés baja demanda que va a permanecer durante el tiempo, nos guste o no nos guste, pero va a ser así. Uno cuando va a hundir 500, 600, 1.000 millones de dólares, lo hunde en lugares en donde más o menos la regulación sea amigable. Y yo, por lo que estoy entendiendo, decime si yo estoy equivocado en mi apreciación, por favor, pero yo lo que estoy entendiendo es que la regulación que hoy está en México, muy amigable que digamos no es. Tenés un socio como Pemex, que es bastante burocrático, si se puede decir de alguna manera, en donde tu rango de decisión es bastante corto. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Es sostenible esta modificación de la ley de hidrocarburos a lo largo del tiempo, o tarde o temprano, por misma fuerza del mercado, va a tener que ser modificada, cambiada, llámalo como quieras? Bueno, mira, yo haría una distinción. Una cosa es la regulación como está hoy, la ley como está hoy, que es la reforma energética, que es muy amigable, ¿no? A la inversión extranjera, y debería dar mucha certidumbre esa legislación como está, y la regulación como está hoy. Mm. Eh, yo creo que esa es muy buena y tuvo muy buena aceptación por parte de empresas de todo el mundo y de gobiernos de todo el mundo también. Esa es una cosa. Los entes reguladores que creó esta reforma también, en el papel y en la teoría, deben ser muy profesionales y muy buenos. La realidad política se ensucia todo un poquito. ¿Por qué? Pues porque puedes tener muy buenas leyes y muy buenas regulaciones y muy buenos reguladores, pero el régimen puede ser perfectamente hostil, ¿no? Claro. Y hará lo que pueda sin necesidad de cambiar la ley para ponerte cáscaras de plátano en el camino para que te resbales y te caigas, ¿no? Ujú, Un ujú. ejemplo de esto es, por ejemplo, en las gasolinas, ¿no? Que también es otro segmento que está abierto a los privados. La importación de gasolinas y distribución de gasolinas en todo el país, ¿no? Entonces, el gobierno, por ejemplo, pues ha detenido los nuevos permisos. ¿Por qué? Pues porque se les da la gana, nada más, porque no hay otra razón. Ujú. Conseguir permisos para hacer determinada cosa, pues se vuelve más complicado. Por ejemplo, la formación de precios de gasolinas dependen de los precios en las terminales de Pemex. Y entonces Pemex dejó de transparentar esos precios a propósito, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿me entiendes? Entonces, esa es una pieza que no ayuda
digamos, a que te sientas cómodo como inversionista aquí. La otra parte tiene que ver con el factor exógeno, que es decir, oye, la pandemia se nos cayó la demanda pues va a estar deprimida largo tiempo, si no es que for good, ¿no? Y aparte, pues la tecnología pues se está enfocando más hacia coches eléctricos y ese tipo de cosas, ¿no? Y a disminuir la huella de carbono, ¿no? Ujú. Y eso es muy bueno y muy positivo, pero por otro lado dices, oye, ¿para qué le invierto a sacar al petróleo, ¿no? Le apuesto, estoy haciendo una apuesta a los hidrocarburos cuando a lo mejor el mundo va para el otro lado. Y va para el otro lado, si ya iba rápido, ahora va a ir más rápido gracias a esta coyuntura. Pues sí, esa es otra consideración. Ujú. Y ahí está el reporte de BP que me parece que es muy, muy iluminador, ¿no? El reporte de BP, porque si así es como está pensando uno de los grandes, de los grandes IOCs, imagínate, que, no sé, era impensable hace unos años, ¿no? Ujú, ujú. ¿No? Sí, es cierto, es Uno de los cierto. majors se ponga a decir que la demanda se va para el suelo y que hay que atorarle a las energías limpias, ya porque va a haber cada vez motores más eficientes y los coches van a ser eléctricos. Digo, a lo mejor no va a ser cierto para pasado mañana, pero pues, Sí, pero se viene, se viene, así. se viene. Emilio, como todos los Gelatox, duran exactamente 40 minutos, así que ya estamos en 19:42. Yo realmente te quiero agradecer muchísimo, muchísimo tu presentación. Quiero agradecer a todas las personas que, como vos muy bien dijiste, un día viernes a la tarde, cansados de tantos Zooms, de tantas reuniones y de tantas cosas, han estado aquí presentes. Los esperamos el próximo lunes en otro Gelatox. Y bueno, no sé si querés decirnos algo más o despedirte vos directamente. Yo ya no tengo nada más que decir. La verdad que estoy muy agradecido por todo. Pues muchísimas gracias. Espero no haber sido muy aburrido. No, para nada, para nada. Les agradezco mucho la atención y sus preguntas. Bueno, gente, esta ha sido otra sesión de Gelatox. Les agradecemos muchísimo el haber estado presente. Y acá, mira, te están diciendo que para nada fue aburrida, así que quédate tranquilo que para nada fue aburrida. Los esperamos el próximo lunes. Les mando un fuerte abrazo a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias.